Saludos, somos los bachilleres Keila Viloria y José Barreto, estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Escuela Eléctrica de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. En esta ocasión procederemos a explicar el uso y los comportamientos que presenta el transformador en el sistema de potencia. Un sistema de potencia está conformado por diferentes elementos y dentro de los elementos básicos que podemos encontrar está la línea de transmisión y el transformador trifásico. El transformador trifásico es un componente fundamental dentro del sistema de potencia, ya que este es utilizado para transferir energía eléctrica de una red a otra a través de la variación de voltaje que éste puede realizar. En un sistema de potencia también encontraremos lo que son los generadores, y esto nos va a proveer un nivel de voltaje bajo y una corriente alta. El transformador nos va a poder ayudar a reducir la corriente y aumentar el voltaje, y de esta manera poder eliminar las pérdidas que pueden presentar la línea de transmisión. El transformador en un sistema de potencia, además de ser utilizado para aumento o disminución de voltaje, también puede ser utilizado para la aislación de etapas dentro del sistema eléctrico. En esta ocasión procederemos a observar cómo este conjunto de elementos básicos del sistema de potencia, mediante ensayos de cortocircuito, se podrá obtener los parámetros del circuito equivalentes tanto de las líneas como de los transformadores en un sistema de potencia. Podremos observar las diferentes conexiones que se le pueden realizar a un transformador trifásico de acuerdo a los desfasajes que puedan presentar sus corrientes tanto de primario y secundario del mismo transformador. De igual manera, podremos observar en conjunto todos estos elementos y tener una idea del comportamiento que presentan estos elementos de manera real en la vida diaria, y la diferencia que estos presentan desde sus parámetros ideales con los parámetros reales. Todo esto será realizado mediante el uso del laboratorio, y los valores obtenidos también se mostrarán de acuerdo a la finalización de cada etapa. Para la ejecución de la siguiente práctica se hizo uso de los módulos didácticos de LATBOL. LATBOL nos ofrece diferentes módulos didácticos como equipos de laboratorio y simuladores virtuales diseñados para proporcionarnos una mejor experiencia práctica y realista en diferentes áreas, como lo son la electrónica, la electricidad, la mecánica, la hidráulica, entre otras áreas, en un laboratorio. Nos ofrecen una gran cantidad de elementos para la parte eléctrica, como lo son diferentes tipos de motores, transformadores, fuentes de alimentación, líneas de transmisión, cargas, ya sea resistivas, inductivas y capacitivas, instrumentos de medición analógicos como digitales, entre otros elementos, ofreciéndonos una mejor práctica industrial en una pequeña escala en un laboratorio. Los objetivos para la siguiente práctica son los siguientes: analizar el comportamiento del transformador dentro de un sistema de potencia, determinar los parámetros del circuito equivalente de una línea de transmisión, obtener los parámetros del circuito equivalente de un transformador trifásico de un grupo de conexión, determinar los grupos de conexión requeridos en los transformadores para cumplir con distintas condiciones de desfase entre corrientes en el sistema de potencia. Los instrumentos a utilizar son los siguientes: amperímetros, voltímetros, un fasímetro, transformadores trifásicos, una línea de transmisión, carga resistiva, conectores y una fuente de alimentación. Acá podemos observar los transformadores, la línea de transmisión y la carga resistiva. Seguimos con las líneas de transmisión, las cuales son ese medio físico mediante el cual se transmite y distribuye la energía eléctrica. Estos se clasifican de acuerdo a la longitud que presenten, ya sea en línea corta, línea media o línea larga, donde la línea corta es esta donde sus longitudes deben ser menores a 80 kilómetros y sus líneas medias son
Son aquellas que se encuentran constituidas entre 80 a 250 kilómetros su longitud. Y finalmente las líneas de transmisión largas son las que tienen longitudes mayores a 250 kilómetros. Ahora, se puede observar que los parámetros del circuito equivalente van a variar de acuerdo a la clasificación de las líneas de transmisión, y nosotros partiremos de hallar estos parámetros mediante el ensayo en cortocircuito en la línea de transmisión, el cual consiste en realizar un cortocircuito en la salida de la línea de transmisión. Esto con la finalidad de obtener tanto la resistencia como la inductancia, los cuales forman parte de los parámetros del circuito equivalente de la línea de transmisión, el cual, al presentarse una línea de transmisión como la que se observa en la imagen, una línea de transmisión menor a 80 kilómetros, la cual se clasifica dentro de una línea de transmisión corta. Se procederá a continuación a mostrar lo obtenido de manera experimental en el laboratorio con un pequeño clip de lo que se realizó en esa experiencia. En esta ocasión vamos a realizar el ensayo en cortocircuito de la línea de transmisión, la cual sus parámetros dependen de la longitud de la línea, depende si sea corta, media o larga. En este caso, como tenemos una línea de transmisión corta, la cual es menor a 80 kilómetros, los parámetros de la línea que vamos a calcular son resistivos e inductivos. Se puede observar que acá en la salida de la línea de transmisión está en cortocircuito, ambas conectadas a un amperímetro, en donde se procederá a observar la corriente nominal por medio de la línea, en la cual se observa que son 0,33 amperes. Para este ensayo se procede a alimentar a tensión reducida hasta que la línea llegue a ese valor. Se observa que mediante este instrumento vamos a obtener tanto voltajes como corriente en cortocircuito y a su vez también la potencia. Procederemos a encender la fuente y, como ya se comentó anteriormente, ir alimentando a tensión reducida hasta obtener en la salida la corriente nominal de 0,33 amperes. Se observa como el voltaje va aumentando lentamente hasta alcanzar la corriente nominal. Teniendo aproximadamente los 0,33 amperes, observamos tanto en este instrumento como en este multímetro que el voltaje de cortocircuito son 35 volts y el factor de potencia es 1,36 positivo, por lo mismo de que solamente tenemos parámetros inductivos y resistivos. Ahora, al aumentar la impedancia de la línea de transmisión, veremos la variación tanto en voltaje como en factor de potencia. Observamos que el factor de potencia cambió y que la corriente disminuyó, entonces se procede a aumentar más el voltaje hasta alcanzar la corriente nominal. De nuevo observamos el factor de potencia y el voltaje aquí abajo de 66 volts. Si volvemos a variar la impedancia de la línea a 180, su máxima capacidad, veremos que de nuevo hay que aumentar el voltaje hasta tener la corriente. En la cual el voltaje ahora es de 100, el factor de potencia ahora es negativo y más pequeño, y la corriente sí se mantiene en los valores establecidos. Una vez mostrada la parte práctica realizada con anterioridad en el laboratorio, podremos ver los resultados obtenidos mediante cada variación mostrada anteriormente. Se puede observar que para cada valor de impedancia de la línea que fue variándose ascendentemente, el voltaje de cortocircuito fue aumentando y la corriente de cortocircuito se mantuvo en su valor nominal. De igual manera,
La potencia en cortocircuito obtenida fueron 3, 6 y 8 vatios. Partiendo de estos valores, procedemos a utilizar las ecuaciones correspondientes para calcular los parámetros del circuito equivalente de la línea de transmisión, donde podemos observar tanto la impedancia completa como desglosada tanto la resistencia como la inductancia. Y finalmente, en la última tabla podremos apreciar que para una impedancia de 60 ohm tendremos una impedancia de línea de 59 con mayor parte e inductancia como debe ser esperado. De igualmente, mientras se va aumentando la impedancia de la línea de transmisión, esta impedancia de línea mantiene su valor, pero la variación se va reflejando entre la resistencia y la inductancia de manera individual. Si nos detenemos un momento a analizar los valores arrojados, tanto en la resistencia de la línea como en la inductancia de la línea, al momento de variar los parámetros que nos permitió la línea de transmisión del laboratorio, se puede observar directamente que la resistencia va en aumento, simulando así que la línea de transmisión va aumentando su distancia sin salirse de la clasificación de línea corta, y a su vez disminuyendo la inductancia de la línea. En otras palabras, se puede decir que las pérdidas en la línea de transmisión van a ir en aumento, y esto va a afectar su función como parte de un sistema de potencia. Transformador trifásico. Los transformadores de potencia trifásicos se utilizan en sistemas eléctricos de alta potencia, generalmente en la transmisión y distribución de energía eléctrica. Ellos también son utilizados en las industrias para alimentar maquinarias y equipos eléctricos de gran tamaño. Los transformadores son elementos electromagnéticos utilizados para aumentar o disminuir el voltaje en un sistema eléctrico trifásico. ¿Qué hay dentro de un transformador trifásico? Bueno, el transformador de potencia trifásico está compuesto por un núcleo de hierro y 3 bobinas de alambre, una para cada fase del sistema eléctrico trifásico. El núcleo de hierro está diseñado para minimizar las pérdidas de energía debido a las corrientes de Foucault y la histeresis magnética. Además del núcleo tenemos las bobinas o devanados. Están diseñadas para tener un número diferente de vueltas, lo que determina la relación de voltaje entre las fases. Este efecto ocurre debido a la inducción electromagnética. Estos elementos que componen el transformador generan pérdidas de energía en los sistemas de potencia. Las pérdidas en el transformador se deben a varios factores, incluyendo las pérdidas por resistencia en las bobinas, las pérdidas por corrientes parásitas en el núcleo, que se denominan las corrientes de Foucault, y las pérdidas por dispersión. Estas pérdidas pueden reducirse mediante la selección adecuada del material del núcleo y la refrigeración adecuada del transformador. Estas pérdidas nosotros podemos obtener un circuito equivalente para poder representarlo de la mejor manera. Circuito equivalente de un transformador. Estas pérdidas del transformador las podemos representar con el siguiente circuito equivalente mediante impedancias. Podemos observar que tenemos dos impedancias en serie y una impedancia en paralelo. Estas impedancias en serie representan las pérdidas. La parte resistiva representa las pérdidas por el efecto Joule del devanado, y la reactancia inductiva representa el efecto inductivo o inducción magnética que generan los devanados. Podemos observar que hay dos. El primero se refiere al devanado primario y el segundo se refiere al devanado secundario. La impedancia que se encuentra en paralelo representa las pérdidas por efecto Joule en el núcleo, en este caso la resistencia, como también las corrientes que presentan el efecto Foucault. Esto se debe a las corrientes que pasan por el efecto inductivo que se presenta por acá. En la siguiente práctica lo que haremos es obtener los parámetros
de cortocircuito, que son las impedancias en serie que se encuentran acá. Podemos ver acá un circuito equivalente. Vemos que no se encuentra la impedancia en paralelo. Esto se debe a que generalmente esta impedancia tiende a ser muy elevada en comparación a la que tenemos aquí presentes en serie. Aunque podamos despreciarlas, tenemos que tenerlas en consideración en los sistemas eléctricos de alta potencia, ya que sus efectos siempre van a estar presentes aquí. En la experiencia 3 podemos observar el ensayo de cortocircuito del transformador trifásico. Tendremos un generador o una fuente de alimentación, un batímetro, una corriente de un amperímetro que se encargará de medir la corriente de cortocircuito en una fase y el voltímetro que se conectará de línea a línea para obtener el voltaje de cortocircuito. Podemos observar que tenemos una configuración trifásica, un devanado primario que se encontrará en conexión y un devanado secundario que se contendrá una conexión en delta. Lo que debemos observar acá es una conexión Y delta 1. ¿Por qué? Porque vemos acá la configuración del punto y la flecha está en cada una de las fases de salida. Cortocircuitaremos la salida y alimentaríamos con el generador a un voltaje tal que la corriente de cortocircuito sea igual a la nominal. Aunque para obtener los parámetros de cortocircuito del transformador existen varias maneras, pero conociendo la corriente de cortocircuito como voltaje de cortocircuito, existe un tercer parámetro que será la potencia activa de cortocircuito para lograr obtener el factor de potencia, aunque no sea necesario de acuerdo al instrumento que vayamos a utilizar, porque puede utilizarse un batímetro o un instrumento que nos logre medir el factor de potencia. En el siguiente video podremos observar cómo se realizó la experiencia. Se debe realizar el ensayo de cortocircuito al transformador trifásico utilizando una conexión Y delta 1, como podemos observar por acá. Para realizar el ensayo de cortocircuito necesitamos cortocircuitar el devanado de baja tensión. Como utilizamos una delta en este devanado, debemos cortocircuitar las fases. En este caso nuestras fases son 3, 7 y 11, números impares. Una vez cortocircuitados, deberemos medir el voltaje de cortocircuito en el devanado de alta, al igual que su corriente y su potencia activa. En este caso también utilizaremos la medición para su factor de potencia con este instrumento que tenemos por acá. Aquí tenemos un multímetro que mediremos su corriente y su factor de potencia. Y por acá el voltímetro mediremos el voltaje de cortocircuito. Bien. Procederemos a encender la fuente a tensión reducida mediante el uso de este multímetro mediremos el voltaje de cortocircuito y con este multímetro mediremos la corriente de cortocircuito. Procedemos a llegar hasta la corriente de cortocircuito, que son 0,2 amperios del transformador en el devanado de alta, utilizando como valor aproximado 0,18. Tenemos que el voltaje monofásico entre una fase y el neutro es de 1.5 voltios y la corriente es 0.18. Una vez teniendo la corriente de cortocircuito y el voltaje de cortocircuito, nos hace falta un parámetro más. Puede ser el factor de potencia o la potencia activa. Dado que este instrumento mide en kilovatios, no podemos tomar como este valor de referencia. Por lo tanto, utilizaremos el factor de potencia. Se observa que es 0.54 aproximadamente y positivo. Esto ocurre por el efecto inductivo que tienen los transformadores. A partir de estos valores, pues ya podemos hallar los parámetros de cortocircuito del transformador trifásico. Una vez realizados los ensayos de cortocircuito del transformador trifásico, se obtuvieron los siguientes resultados. Para una conexión Y delta 1 se obtuvo una corriente de cortocircuito de 0,2 amperios. Esta corriente de cortocircuito es igual al valor de la corriente nominal. Se obtuvo un voltaje de cortocircuito monofásico de 1,4 voltios y un factor de potencia de 0,851. Obtenido el factor de potencia, el voltaje de cortocircuito y la corriente de cortocircuito, procedemos a hallar los parámetros de cortocircuito del transformador trifásico. Al ser cada uno valores monofásicos de cada fase, procedemos a hallar la impedancia de cortocircuito de cada fase.
conocido el factor de potencia, podemos hallar el desfase que ocasiona él. Con el voltaje de cortocircuito y la corriente de cortocircuito obtenemos la impedancia del cortocircuito. Obtenido el desfase y la impedancia del cortocircuito, podemos hallar la resistencia de cortocircuito y la reactancia de cortocircuito, obteniendo así que para cada fase tenemos una impedancia de cortocircuito de 7 ohmios, una resistencia de cortocircuito de 5,957 y una reactancia inductiva de 3,626 ohmios para cada fase del transformador en el devanado de alta. Sistema de potencia. Un sistema de potencia es un conjunto interconectado de elementos eléctricos diseñados para generar, transmitir, distribuir y utilizar la energía eléctrica. El objetivo principal de un sistema de potencia es suministrar energía eléctrica de manera segura, confiable y económica a los consumidores finales. El sistema de potencia consta de varias partes, como lo son los generadores eléctricos, transformadores, líneas de transmisión, subestaciones, sistema de control y protecciones y cargas eléctricas. Cada uno de estos componentes tiene un papel importante en la transmisión y distribución de la energía eléctrica. Acá podemos observar un sistema de potencia donde la central generadora es una central hidroeléctrica. Utilizando la energía cinética del agua y un grupo de turbinas y generadores, podemos transformar esta energía cinética a energía eléctrica. Esta energía será transmitida mediante el uso de línea de transmisión, pero antes deberá pasar por una estación elevadora de voltaje para minimizar las pérdidas en la línea de transmisión. Una vez transmitida la energía, deberá llegar a una estación de transformación que será el reductor de voltaje. Esto con el fin de poder distribuir la energía eléctrica a todos los consumidores. Una vez explicado el sistema eléctrico de potencia, pasaremos a realizar la experiencia número 3. Tendríamos el siguiente sistema de potencia, donde tendríamos una fuente, un generador, un transformador, una línea de transmisión, un transformador 2 y una carga. Este sistema lo podemos representar como que se encuentra aquí abajo, donde la fuente será nuestra central generadora, el transformador 1 se representa como el transformador elevador, la línea de transmisión podemos observar acá y pasará la energía eléctrica que se encuentra acá a ser reducida con un transformador 2, como podemos observar aquí. De aquí en adelante pasará a un sistema de distribución de carga, donde tendremos la carga y todo esto que podemos observar acá será nuestra carga. La experiencia número 3, lo que necesitamos realizar es que, dado los transformadores T1 y T2, iremos variando sus configuraciones para observar el desfase que se genera entre la corriente 1 y la corriente 2, donde la corriente 1 es la corriente que nos proporciona el generador y la corriente 2 es la que llega a la carga. Entonces, de acuerdo al transformador 1, al grupo de conexión del transformador 1 y el grupo de conexión del transformador 2 y los efectos de la impedancia en la línea de transmisión, observaremos el desfase que se genera entre la corriente ISO1 y la corriente ISO2. Acá podemos observar el transformador trifásico que utilizamos en la práctica de laboratorio. Podemos observar que tenemos las características de este transformador, que trabaja a una potencia aparente de 250 voltiamperes, un voltaje nominal de 208 en el devanado de primario y 208 en el devanado secundario, donde una corriente nominal de 1.2 amperios. Podemos observar que son 3 unidades monofásicas que trabajan a 60 Hz. Acá podemos observar 1, 2, 3 transformadores, donde tenemos un devanado primario para cada transformador. Por ejemplo, aquí tenemos el devanado primario 1, 2, 6, 7, 11, 12. Y el devanado secundario 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14 y 15. Este tipo de transformador trifásico podemos observar que tiene una toma intermedia. Esta toma intermedia generalmente se utiliza para no tomar como tal el voltaje completo, sino la mitad de él. Conocido el módulo de transformadores trifásicos, podremos realizar configuraciones de conexiones entre ellos, bien sea conexiones tipo estrella-estrella, estrella-delta, delta-estrella o delta-delta. Todo dependerá del caso que se necesite.
En la siguiente práctica realizaremos 4 casos. El primer caso es que, dado el sistema de potencia, la corriente I sub 2 atrase 30 grados a la corriente I sub 1. Entonces, tomaremos el transformador 1 con una configuración estrella-estrella 0, con el fin de no generar un desfase entre la corriente que sale del generador y la corriente que se encuentra en la transmisión. Ahora bien, con el transformador 2 realizaremos una conexión Y delta 1 para generar ese desfase de 30 grados. Ahora bien, conocido el desfase del primer transformador y el segundo, al realizar la suma tendremos un desfase de 30 grados. Esto tomando en cuenta que la línea de transmisión fuese ideal. Acá podemos observar las conexiones que se deben realizar en los transformadores. En el transformador 1, al hacer una conexión YY0, debemos sincronizar o tomar en cuenta cuáles serán nuestras fases y quiénes serán los que serán los nodos comunes. En este caso, el nodo común será en nuestro módulo el nodo 2, 7 y 12 para el devanado primario. Acá podemos observar el devanado primario de cada uno de los transformadores. Tendremos que el devanado 2, 7 y 12 será nuestro nodo común. Y nuestras fases, en este caso serán U, B y W, serán 1, 6 y 11 respectivamente. Ahora bien, en el devanado secundario, al hacer una conexión estrella, tomaremos como las fases el nodo 3, 8 y 13, como podemos observar acá, 3, 8 y 13. Y los nodos comunes, al hacer una conexión estrella, serán 5, 10 y 15. Esto para el transformador 1, para no generar un desfase. Ahora bien, en el transformador 2, para generar un desfase de 30 grados, tendremos que el devanado primario de los transformadores será una conexión Y. Tomaremos entonces 2, 7 y 12 como el nodo común. Y nuestra fase será los nodos 1, 6 y 11 para el devanado primario. El devanado secundario es una conexión delta. Al hacer una conexión delta 1, tendremos lo siguiente. El nodo 3 será conectado con el nodo 15 para obtener la fase U. El nodo 5 se conectará con el nodo 8 para obtener la fase B. Y el nodo 10 será conectado a la fase 3, el nodo 13 para obtener la fase W. Caso 2. En esta ocasión necesitamos que la corriente I sub 2 y la corriente I sub 1 del sistema de potencia se encuentren en fase. Para que esto ocurra, tiene que haber un desfase de 0 grados o 360 grados entre ambas corrientes. Utilizaremos en el transformador 1 una configuración estrella delta 1 para generar un desfase de 30 grados entre la corriente que sale del generador y la corriente que circula en la línea de transmisión. Para el caso del transformador 2, utilizaremos una conexión delta estrella 11 para generar un desfase de 360 grados entre la corriente de la línea de transmisión y la corriente I sub 2. Al realizar la suma entre ambas corrientes podemos ver que 30 más 360 grados es igual a 360, que es igual a que tengamos 0 grados. Entonces estas corrientes se encontrarán en fase. Para realizar la conexión entre los transformadores tendremos los siguientes. Para el caso Y delta 1, en el devanado primario tendremos una conexión Y. Nuestros nodos o nuestras fases serán el nodo 1 será la fase U, el nodo 6 será la fase B y el nodo 11 será nuestra fase W. Podemos observar acá, este será U, nodo 1, nodo 6 será nuestra fase B y en el nodo 11 será nuestra fase W en el devanado primario. Y al ser una conexión estrella, nuestros nodos comunes serán 2, 7 y 12, como podemos observar aquí abajo. Ahora bien, en el devanado secundario es una conexión en delta. Al hacer una conexión en delta, necesitamos realizar esta configuración en el módulo de transformador. Podemos observar que en el nodo 3 y 15 tendremos la fase U, el nodo 3 y 15. Realizando la conexión 5 y 8, tendremos la fase B, la conexión 5 y 8. Y realizando la conexión 10 y 13 tendremos la fase W en el devanado secundario, 10 y 13. Esto para el transformador 1. Para el transformador 2 tendremos una conexión delta Y11. En el devanado primario tendremos una configuración en delta.
por lo que, de acuerdo a la ilustración que tenemos acá en el devanado primario, tendremos que en el nodo 1 y en el nodo 12 tendremos la conexión para tener la fase U. En el nodo 2 y 6 tendremos la fase B, y en el nodo 7 y 11 tendremos la fase W. Podemos observar acá, nodo 1 con nodo 12 tendremos la fase U, nodo 2 con nodo 6 tendremos la fase B, y nodo 7 con el nodo 11 tendremos la fase W. En el devanado secundario es una conexión en Y. Al ser una conexión en Y, tendremos que los nodos comunes son 5, 10 y 15. Podemos observar 5, 10 y 15. Y en el devanado, en los nodos 3, 8 y 13 serán nuestras fases. En el nodo 3 tendremos la fase U, en el nodo 8 tendremos la fase B, y en el nodo 13 tendremos la fase W. Caso número 3. En esta ocasión necesitamos que la corriente I2 y la corriente I1 se encuentren en contrafase. Para que esto ocurra tiene que haber un desfase de 180 grados entre la suma. Entonces realizaremos que la suma del desfase del primer transformador y el segundo tiene que haber 180 grados. Para el transformador 1 realizamos una configuración delta estrella 11 para obtener un desfase de 330 grados. Para el transformador 2 tendremos una configuración Y delta 7 para obtener un desfase de 210 grados. Al realizar la suma tendremos que son 180 grados el desfase. En esta ocasión tenemos que tener un poco de precaución, dado que el transformador 1 se encuentra en una conexión delta Y. Al ser una conexión en delta Y, en el devanado primario tendremos un voltaje B, pero en el devanado secundario, al ser una conexión en Y, tendremos un voltaje B, pero multiplicado por raíz de 3. Por lo que tendremos que en el devanado secundario del transformador 1 habrá mayor voltaje que en el devanado primario. Entonces, si esto ocurre, tenemos que tener presente que el voltaje del secundario no puede sobrepasar el voltaje nominal, dado que esto puede afectar al transformador 1. Las conexiones serán las siguientes. Para el transformador delta Y11, en el devanado primario tenemos una delta. Entonces, dado la siguiente configuración para el devanado primario, tendremos que el nodo 1 y el nodo 12 tendremos la fase U. Podemos ver acá, nodo 1 con la fase 12. Para la fase B necesitamos conectar el nodo 2 y el nodo 6. Nodo 2 con nodo 6. Para la fase W necesitamos conectar el nodo 7 y el nodo 11. Nodo 7 con el nodo 11 para obtener la fase W. En el devanado secundario tenemos una conexión en estrella. Al hacer una conexión en estrella, conectamos los nodos comunes, que serán, como vemos acá en la configuración, que son 5, 10 y 15. Podemos observar acá la conexión 5, 10 y 15. Y nuestras fases serán el nodo 3, que será la fase U, el nodo 8, que será la fase B, y el nodo 13, que será la fase W, como podemos observar acá, nodo 3, 8 y 13. Este para el caso del transformador 1. Para el transformador 2 tendremos una configuración estrella delta 7. En el devanado primario tendremos una conexión en estrella y realizamos la conexión de nodos comunes. En este caso será el nodo 2, 7 y 12, como podemos observar acá, 2, 7 y 12. Y nuestras fases serán, la fase U será el nodo 1, la fase B será el nodo 6 y la fase W será la fase 11. En el devanado secundario tenemos una conexión en delta. Podemos observar esta configuración que conectando el nodo 3 y el nodo 10 tendremos la fase U. Conectando el nodo 8 y el nodo 15 tendremos la fase B, nodo 8 con nodo 15. Y la fase W tendremos mediante la conexión 5 y 3. 5 y 3. Por último, para finalizar con los casos, tenemos el caso número 4. En este caso tendremos que la corriente I1 adelanta 150 grados a la corriente I2. Para esto utilizamos que el transformador 1 tendremos una configuración en estrella 0 para tener un desfase de 0 grados entre la corriente ISO1 y la corriente de línea de transmisión. Y el transformador 2 tendremos una configuración estrella delta 5 para generar un desfase de 150 grados entre el transformador. Haciendo la suma de los desfases tendremos que son 0 grados más 150 grados, obteniendo así un desfase de 150 grados.
El diagrama de conexión será el siguiente. Para el transformador 1, al ser una configuración estrella 0, tenemos que en el devanador primario una estrella. Al ser una estrella, tenemos que los nodos comunes tendrán la conexión 2, 7 y 12. Y las fases serán: en el nodo 1 tendremos la fase U, en el nodo 6, el devanador primario, tenemos el nodo B, y en el nodo 11 tendremos la fase W. En el devanador secundario tendremos que los nodos comunes son el nodo 5, el nodo 10 y el nodo 15, como se ve por acá. Y las fases de salida del devanado secundario son el nodo 3 para la fase U, el nodo 8 para la fase B y el nodo 13 para la fase W. Este para el transformador 1. Para el transformador 2 tendremos que es una configuración estrella delta 5. Tendremos que en el devanador primario tendremos una estrella, por lo que tendremos que los nodos comunes son el nodo 7, el nodo 7, el nodo 2, el nodo 7 y el nodo 12. Y las fases tendremos que en el nodo 1 tendremos la fase U, en el nodo 6 del devanador primario tendremos la fase B, en el nodo 11 tendremos la fase W. En el devanado secundario tendremos una configuración delta. Al ser una configuración delta 5, tenemos que guiarnos por la configuración como se muestra acá en la figura. Tendremos que en el nodo 5 y 8, 5 con 8 tendremos la fase U. En el nodo 10 y 13 tendremos la fase B, podemos observar por acá la conexión, 10 con 13. Y la fase W será la conexión entre los nodos 3 y 15. Una vez definidos los casos para cada uno de los desfases que tengan que haber entre las corrientes, procederemos a los videos donde realizamos las prácticas de laboratorio. Procederemos al montaje del sistema de potencia, el cual está conformado por dos transformadores trifásicos, una línea de transmisión, un fasímetro para verificar los desfases que tendremos a continuación, la fuente de alimentación y voltímetros y amperímetros. En nuestro primer transformador veremos la conexión Y0, en la cual se observa que los números 2, 6 y 10 están conectados directamente al neutro, mientras que los números impares van directamente a la alimentación de la fuente. Ahora la salida va directamente los números impares a la entrada de la línea de transmisión y los números pares se conectan directamente al neutro de la línea. Comenzaremos a variar los valores en la línea de transmisión de 0 hasta 180 ohm de la impedancia que esta presenta, y luego veremos el comportamiento de los grados en esta conexión junto con la conexión que presentará el transformador trifásico secundario. La salida de la línea de transmisión será conectada a un transformador trifásico de reducción. En este caso será una combinación Y delta 1. La conexión Y tendrá los números los devanados pares, los números pares 2, 6 y 10 como conexión del neutro. Y el neutro de la línea de transmisión será conectado también igualmente ahí. Y las fases de la línea serán conectadas a la fase del devanado de alta del transformador. Dado que una conexión delta en la conexión Y delta, el devanado secundario tendrá la conexión delta, y como al ser un grupo del tipo 1, las fases serán el 3, 7 y 11. En este caso tenemos una conexión del 4 con 7, 8 con 11 y la conexión 3 será con 12, pero utilizando el voltímetro haremos una medición que tendrá, al encender el generador tendremos un voltaje aproximadamente de 0. Esta conexión entre las líneas de transmisión y los dos transformadores deberá generarse un desfase entre la entrada del generador y la salida del segundo transformador, un desfase de 30 grados. Este desfase lo visualizaremos en la carga que utilizaremos como la resistencia variable de este módulo. Una vez alimentado el generador a tensión de 120 voltios, este voltaje del generador pasa al primer transformador. Al hacer una conexión tipo Y0, el voltaje se mantendrá y no habrá ningún desfase. Entonces, en la salida del transformador pasaremos a la línea. Entonces, el voltaje de la línea debe ser aproximadamente en su entrada igual que el voltaje del generador. Observando aquí, podemos ver que es aproximadamente los 120 voltios que debe haber en el generador. Al ser línea
tener una impedancia igual a cero, el voltaje que se refleja en la entrada debe ser el mismo voltaje que se refleja en la salida. Observamos aquí en el multímetro, se puede observar que el voltaje es aproximadamente igual. Una vez que tengamos el voltaje de la salida de la línea de transmisión, pasaremos a la conexión del segundo transformador, que es una Y delta. En la Y, al hacer una conexión Y delta 1, va a haber un desfase y una reducción del voltaje de raíz 3 veces al de menor de alta. Este voltaje podemos visualizarlo acá en este multímetro. Este voltaje será el mismo que caerá en la carga trifásica que tenemos por acá, que tendrá una carga trifásica de 600 ohmios. Podemos observar que el desfase cuando la línea de transmisión tiene una impedancia igual a cero es de 20 grados en atraso. Como podemos observar aquí, lag significa atraso y LED significa adelanto. Una vez visualizado con una impedancia de 0 ohmios de la línea de transmisión, pasamos a 60 ohmios. Podemos visualizar que el voltaje en el generador se mantuvo. En la entrada de la línea de transmisión, su voltaje igualmente se mantuvo. Podemos visualizarlo ahí presente. Pero el voltaje en la línea de transmisión, su salida, el voltaje se redujo un poco. Esto se debe a la impedancia. Y el voltaje en la salida de la carga también se redujo un poco. El fasímetro, entre el desfase que hay entre la entrada y la salida, aumentó de 20 grados a aproximadamente 21 grados o 22 grados. Si aumentamos la carga de 60 ohmios a 120, la impedancia de la línea de transmisión, el desfase aumenta aproximadamente un poco más de 25 grados aproximadamente. Si aumentamos la impedancia de la línea un poco más, se aproxima exactamente a 25 grados de desfase. Esto no da exactamente los 30 grados de desfase debido a que los instrumentos, tanto la línea de transmisión como los transformadores, tienen un poco de deterioro, igual que las cargas resistivas. Por ende, no tenemos esa exactitud de 30 grados de desfase. Ahora procederemos a realizar el caso número 2, en el cual la conexión en el transformador trifásico número 1 tendremos una conexión Y delta 1, en la cual conectamos directamente las fases de la Y a la fuente de alimentación y a la medición de la corriente. Mientras que en el secundario, antes de cerrar nuestra delta, verificaremos que la conexión sea correcta, en la cual se hará mediante el uso de un multímetro. Si nuestro valor a medir es el doble de lo que debería darnos, entonces la conexión está mal hecha. Al momento ahora de prender la fuente, verificaremos si el valor arrojado es de una conexión correcta o no. Observamos que el voltaje que presenta es de 3,5 voltios, considerándose pequeño y mostrando así una conexión correcta de la delta del transformador número 1. Como ya observamos la conexión del primario, nos dirigimos hacia el transformador secundario, en el cual se observa que tenemos una conexión Y delta 11, donde las fases del primario vienen directamente de la salida de la línea de transmisión, mientras que las salidas del secundario van correspondientes al voltímetro de salida y a la carga que sigue manteniendo el valor de 600 volts. Con esta experiencia queremos observar que tanto el transformador número 1 como el transformador número 2 estén en fase, a pesar de que le variemos la impedancia en la línea de transmisión. Ahora, al encender la fuente de alimentación, encontramos que en la entrada tenemos 120 voltios, tenemos un voltaje aproximadamente se observa que el voltaje es aproximadamente de 68 voltios, al igual que el voltaje en la salida de la línea de transmisión. Y en el voltaje de la carga se observa un voltaje reducido de 38,6. Ahora, si observamos el fasímetro, observamos que los grados se mantienen en cero. Si procedo a variar la impedancia de la línea de transmisión a 60, se observa que el fasímetro mantiene su valor y a su vez que
la variación tanto en entradas de voltajes y salidas es pequeña. De igual forma, se observa que al seguir variando la carga, no varía en sus valores de los grados, por ende los voltajes y las corrientes en este sistema se mantienen, haciendo así que en estas conexiones, a pesar de una variación en carga, su variación en parámetros de voltaje y corriente sea pequeña. En esta ocasión vamos a colocar la configuración del primer transformador con una configuración delta Y11. En esta combinación tendremos una delta en el devanado de alta y en el devanado de baja tenemos una conexión Y. Esta conexión va directamente a la entrada de la línea de transmisión manteniéndola con una impedancia de 0 ohmios y en su salida colocaremos el segundo transformador con una conexión Y delta 5. Al tener una conexión Y en el devanado de alta de este transformador y una conexión delta en el devanado de baja, con el fin de colocarlo en la carga trifásica que tenemos aquí. Esta conexión debe provocar un desfase de 180 grados aproximadamente entre la fase del generador y la carga. Esto se debe a la conexión del grupo del primer transformador y el segundo transformador. Alimenta con una tensión nominal de un voltaje de 62 voltios. Esto con la finalidad de que el primer transformador se encuentre en una configuración de grupo delta Y. Como tenemos un delta en el devanado primario, en el devanado secundario estará raíz de 3 veces más el voltaje del generador. Por ende, podemos observar en el siguiente voltímetro, que es la entrada de la línea de transmisión, un voltaje próximo a 220 voltios. En la salida de la línea de transmisión, al tener una impedancia de 0 ohmios, podemos observar que es el mismo voltaje que se encuentra anteriormente. Pasando al segundo transformador de la salida de la línea de transmisión, tenemos una conexión Y delta. Al ser una conexión Y delta, el voltaje de salida debe ser reducido raíz de 3 veces el voltaje que tenía en el devanado primario. Observando aquí que el voltaje en la carga tenemos aproximadamente 60 voltios, que es casi igual al voltaje que se encuentra en el generador. Podemos observar que el fasímetro da un desfase de 163 grados aproximadamente. No se aproxima a los 80 grados debido al que no trabajamos con los voltajes exactamente nominales. Variando la impedancia de la línea de transmisión de 0 a 60 ohmios, podemos observar que muy poca hubo la variación. Así, aumentando un poco la impedancia de la línea, este desfase no se percata en ningún momento. Así variamos la impedancia de la línea de transmisión. Los voltajes en la entrada de la línea de transmisión, como la salida y la entrada del generador, se mantienen constantes aproximadamente. Podemos observar que a una impedancia de 120 ohms de la línea de transmisión tenemos un voltaje del generador de 61 voltios aproximadamente, y en la carga en su salida tenemos 58 aproximadamente. Así variando un poco, la descarga es muy mínima, así sea igual que el voltaje en la línea de transmisión. Ahora procederemos a realizar una conexión en la cual veremos algo diferente a lo que ya hemos mostrado, es decir, no estarán ni en fase ni en contrafase, sino tendrán una diferencia de desfasaje de 150 grados, en la cual el requerimiento es que I1, es decir, la corriente del transformador número 1, adelante 150 grados al transformador número 2. Observamos que se alimentó con 120 voltios, que la impedancia de la línea de transmisión es 0 grados y a su vez que como la conexión en el transformador número 2, su conexión es Y delta 5, tendremos un voltaje reducido a 65,6 voltios, es decir, reducido a raíz de 3 veces. Ahora, si observamos el desfasaje, vemos que no es exactamente 150 grados, sino 144, 145 grados. ¿Por qué? Esto debido a los diferentes aspectos que presentan tanto los transformadores, la línea de transmisión y los instrumentos utilizados. Ahora observamos que al momento de variar la impedancia de la línea,
El desfasaje que presenta esta conexión se va reduciendo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que la carga de la línea va aumentando, esto va haciendo que el equilibrio que tiene la conexión se vaya alterando. También vemos en los voltajes tanto de salida, que al variar yo la impedancia de la línea, este va a tener una variación de reducirse lentamente, así sean pequeños grados. De igual forma sucederá con la corriente mostrada a continuación. De esta forma observamos que el voltaje tanto de entrada de la línea, tanto el voltaje de entrada en el transformador trifásico y la de la salida de la línea de transmisión es aproximadamente el mismo voltaje de entrada. De igual manera se observa en el voltaje de salida de la línea de transmisión hacia el otro lado, el cual se mantiene cercano al valor mostrado anteriormente. El único que es reducido es el voltaje de salida del transformador número 2, mostrando así que el desfasaje, por así decirlo, se mantiene o se presenta y las reducciones o elevaciones de voltaje esperada también son mostradas. Las conexiones que se realizaron en el laboratorio, donde dentro de los 4 casos podemos observar los distintos valores tanto de la variación en corriente, voltaje y desfasaje entre sí. Todo esto manteniendo una carga de 600 ohm fija, siendo este el valor nominal escogido, mediante los voltajes y corrientes nominales proporcionados por los instrumentos utilizados. Ahora, si analizamos los valores obtenidos experimentalmente para el caso 1, el cual se refería a la conexión YY0 con Y delta 1, donde el requerimiento era un adelanto de 30 grados entre las corrientes del transformador 1 y el transformador 2, en la cual podemos observar que los voltajes de alimentación son 120 volts y que el voltaje en la entrada de la línea de transmisión, al igual que en la salida de transmisión, se mantuvo constante en 117 voltios. Todo esto a pesar de la variación que sufrió la impedancia de la línea. Ahora, se observa que el voltaje de salida de la línea de transmisión o el de la entrada de la carga resistiva fue disminuyendo poco a pesar de la variación de la impedancia de la línea. Y a su vez se observa lo mismo entre las corrientes de entrada y de salida del sistema de potencia. El desfasaje que nos muestra esta conexión de forma experimental no alcanzó los 30 grados, pero sí estuvo próximo a los valores esperados. Esto, como se dijo en los cortos videos experimentales, se debe al tiempo de los instrumentos y también a los pequeños detalles al momento de la conexión que producen errores en el momento de las mediciones. Ahora, para el caso 2, el requerimiento era que las conexiones estuviesen las corrientes, tanto del primer transformador como el segundo transformador, estos se encontraran en fase. Los voltajes, al igual que en el caso anterior, tanto el de alimentación como el de la entrada a la línea de transmisión, fueron constantes y la variación que hubo entre la salida de la línea de transmisión y el voltaje en la carga disminuyó de manera mínima, a pesar de que la corriente también en la entrada de la línea de transmisión tuvo una pequeña variación, mientras que la salida de transmisión mantuvo una corriente constante. Y a pesar de la variación de la impedancia de la línea, el desfasaje se mantuvo en 0 grados, así como se mostró en el video anterior. Ahora, entre el caso 3 y el caso 4, veremos que la corriente ISU1 y ISU2 estarán en contrafase. Esto así mostrando unos grados entre la corriente ISU1 y la corriente ISU2
altos, en donde el comportamiento de voltajes y corrientes se mantuvo. Hubo disminución de valores al momento de aumentar la carga de la línea de transmisión y el desfasaje de igual manera se mantuvo, mostrando así el contrafase. Los valores obtenidos no son los más precisos por lo mismo que se comentó con anterioridad. La carga se dejó en la misma conexión con los mismos valores. Ahora, la última conexión es este requerimiento donde necesitamos que la corriente ISU1 vaya por delante 150 grados a ISU2. Aquí, a pesar de que el desfasaje no se logró de 150 grados, estuvo bastante cerca, mostrándonos así unos resultados coherentes con las conexiones realizadas. De igual forma, los voltajes y las corrientes presentaron variaciones pequeñas acorde a lo esperado y a su vez, cada una de estas conexiones mostradas en los 4 casos son conexiones que se pueden encontrar de manera física en el externo de la vida diaria. Cada una de estas conexiones son realizadas con un propósito específico y todo esto dependerá de las cargas o de las distribuciones que se necesiten hacer de energía eléctrica, tanto del lugar donde se utilice un transformador elevador hasta el lugar final de la línea de transmisión donde el transformador a utilizar sea reductor. De igual manera, en cada uno de estos casos se presentó la transformación raíz 3 veces, sea en aumento o sea disminución de los voltajes de entrada y salida en los transformadores. Con estos resultados mostrados, finalmente concluimos la práctica llamada el transformador en el sistema de potencia, la cual consistió, como se dijo al comienzo del video, en observar el comportamiento tanto de las líneas como del transformador en el sistema de potencia, específicamente el transformador. De igual manera, el orden en el que se realizaron las experiencias no era el orden principal, pero se decidió realizar de esta manera para que la comprensión de la última experiencia mostrada, que fueron las conexiones de las diferentes corrientes de los transformadores y sus desfasajes, fuese de manera más comprensiva, teniendo en cuenta ya conocimientos o conceptos básicos de los transformadores, la línea de transmisión y a su vez los sistemas de potencia.